Hermanos, cuando nosotros nos internamos más en la palabra, cuando escuchamos el mensaje del Espíritu Santo que nos lleva a entender el Evangelio de Cristo, nos damos cuenta de que Dios, nuestro Señor, no dejó nada, absolutamente nada por fuera. Y Él tiene el control de todas las cosas. No se le escapa absolutamente nada. Maravilloso. Cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, cualquier situación, lo que menos pueda alcanzar en nosotros, podamos llegar a entender, Dios tiene el control de estas cosas, hermanos. Qué cosa tan maravillosa cuando Él nos pone a que nosotros nos internemos, que escudriñemos la palabra. Vamos a verlo para que nos demos cuenta cómo Cristo nuestro Señor fundamentó y manejó la iglesia hasta nuestros días. Vamos a orar para que esta palabra pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones y podamos glorificar el nombre de Dios. Oremos, hermanos. Señor, Santísimo Padre, gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque eres tú, Señor. Eres tú, Señor, aquí, guiando nuestras vidas, Señor. Eres tú, Señor, quien transmite estas palabras, Padre. Señor, te pedimos que llenes, Señor, este mensaje que ha sido preparado, Señor, por tu voluntad. Llene nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Como hemos leído, iniciamos y Él mismo, estamos refiriéndonos a Jesús. Es Jesús, en el versículo anterior, el que dice que el que descendió, Él mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó o condicionó a unos apóstoles, a otros profetas. Todos estos fueron escogidos por Cristo nuestro Señor para establecer el fundamento de la iglesia, hermano. Dice la palabra, a otros evangelistas, son los que evangelizan, los que predican el evangelio, a otros pastores y maestros que tienen la responsabilidad de enseñar a los miembros de la congregación. Vamos a tratar primeramente a darle claridad a la parte de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles fueron hombres comisionados directamente por el Señor para plantar, para predicar la palabra de Dios, para fundar la iglesia. Eran hombres que habían estado con Jesucristo desde el inicio de su evangelio.
y hombres que daban testimonio de la resurrección de Cristo. Ellos vieron el Cristo resucitado. Ellos anduvieron con Cristo y daban testimonio de esto. Estos hombres tenían poder para efectuar milagros. Y estos milagros, dados por Dios este poder, para confirmar, como un medio de confirmación sobre el mensaje que estaban predicando. Junto con lo que predicaban, daban testimonio, muchas veces con esos milagros que ellos hacían. Junto con los profetas, su ministerio tenía primordialmente que ver con la fundación de la iglesia. Me gustó mucho un pasaje, este pasaje de Efesios 2:20, pero en una versión del lenguaje actual, que dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está constituido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y en este edificio Jesucristo es la piedra principal. Hermanos, los profetas eran portadores o voceros de Dios. Ellos recibían revelación de Dios y la transmitían al pueblo. Pero este ministerio de los apóstoles y los profetas finalizó. Él finaliza cuando ya quedó fundamentada la iglesia, las columnas, las bases de la iglesia. Y se da por cerrado el canon en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22. Versículos 18 y 19. Dice Dios en su palabra. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Tenemos claridad sobre esta parte. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está realizando, llevando a cabo? En el versículo 12 leemos la finalidad. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos nosotros, todos cristianos, todo el que ha entregado su corazón a Cristo es miembro del cuerpo de Cristo. Y como tal, debemos actuar con responsabilidad
ante los dones que hemos recibido. Todos hemos recibido dones por el Espíritu Santo. Y estos dones son dados para la edificación de la iglesia. Tenemos que hacer uso de este don que es dado por Dios para el crecimiento, la edificación de la iglesia. Acordémonos de la parábola de los talentos. Mateo 25, versículo 14. Inicia que Dios le dio a cada uno de acuerdo, a cada uno le repartió. Algunos hicieron el buen uso, ¿verdad? Y pusieron a producir de 1 a 1000, a cientos. Pero al que no, el que guardó ese don, el que guardó esos talentos, le fueron quitado todo. ¿Ah? Por eso, estos dones que todos tenemos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da los dones para que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estemos para edificación, para crecimiento de la iglesia. El deseo de Cristo es nuestro crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual es el propósito o la meta. Dios quiere que seamos seres humanos maduros, desarrollados, responsables. Una vez escuchaba que muchos son llamados como algo así como calientacilla. Dios, no. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que actuemos, que seamos responsables ante esto. Por eso dice que no seamos como niños fluctuantes o dudosos, como un cuerpo llevado por las olas del mar, que no sabemos, ¿verdad? Dice la palabra, como llevados por vientos de doctrina. No estamos seguros, no escudriñamos la palabra, no nos acercamos a Cristo, no nos alimentamos y por eso somos presas fáciles. Debemos estar interesados en nuestra edificación espiritual, para que, como dice el apóstol, lleguemos a la unidad del Espíritu y de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, pero esta madurez espiritual es posible solamente creciendo espiritualmente. Una iglesia tiene un crecimiento cuando sus miembros están interesados en la palabra, cuando hay crecimiento espiritual, porque si no, estamos ahí estancados. Estamos dejándonos llevar por las mentiras que nos ofrecen el mundo. Estamos siendo engañados. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, nos dice, por eso él nos habla en esta forma, él dice,
Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos nos pongamos de acuerdo y que todos vivamos en armonía, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo espíritu. Hermanos, pero la única forma, la única manera de que el cristiano puede estar unido en este medio, en esta forma, es sometiéndonos a la voluntad de la mente de Cristo. Entonces, veamos el versículo 14 para que veamos cuál es el resultado en el cual nos conduce la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar escudriñando la palabra? ¿Para qué tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad de Cristo? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, inconstantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Hay muchos engaños, hermanos. Estamos siendo engañados porque no tenemos la certeza, no tenemos la convicción de la palabra de Dios. No nos apropiamos de su palabra. Ante situaciones, no sabemos qué hacer. No nos acordamos de que Dios nos habla. Dios nos habla todos los días. El Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Por eso el apóstol Pablo trata de destacar vividamente el peligro para el creyente. Esto es lo que él nos quiere mostrar. El creyente inmaduro está en un constante peligro. ¿Por qué? Porque es como un niño. Como un niño. Dice, no seamos como niños. Claro. Es importante resaltar que las Escrituras nos exhortan en algunas partes a ser como niños, ¿cierto? Pero nunca a ser inmaduros. Una cosa es ser como niños y otra cosa es ser inmaduros. Estas son dos cosas distintas. El ser como niño se refiere a la simplicidad, a lo refrescante de la fe, ¿verdad? Que crece y actúa sin cuestionar. El niño no tiene esa malicia. El niño no anda con esas divisiones como el adulto. En eso sí debemos ser como niños. El niño olvida rápidamente cualquier situación. Ellos se pelean ahora y a los 5 minutos están juntos. Yo una vez lo probé, estaba en un consultorio y había un niño jugando con unos muñequitos, pero estaba solo. Después entró otra señora con otro niño. Y entonces me puse, dije, voy a ver cuánto tiempo demoran ellos en relacionarse. Bueno, no pasaron ni siquiera ni 4 minutos. Cuando estaban departiendo como si fueran viejos amigos, como si se conocieran y jugando sin problema. Esos son los niños y ahí es donde nosotros
tenemos que mostrarnos como niños. Pero la inmadurez es algo muy distinto, y es de esto que el apóstol nos está hablando aquí. Hay dos características generales de los niños, ¿verdad? Una es la inestabilidad. Los niños son notoriamente variables. Su periodo de concentración es corto. Es muy corto. No se interesan, ¿verdad?, de una sola cosa durante mucho tiempo antes de que quieran hacer otra. ¿Ellos? Pero vemos estas cosas en muchos cristianos. En muchos cristianos jóvenes se ven estas cosas. Y saben algo. Y en los cristianos viejos también. En cristianos viejos, pero son viejos en tiempo, porque todavía son inmaduros. Hay una falta de consistencia. Hay mucha contradicción. Andan inestables, como dice el apóstol, llevados por donde quiera por vientos de doctrina. Entonces, como cristianos, no debemos permanecer en la infancia espiritual, sino que debemos llegar al punto de seguir la verdad en amor. Testificar de la verdad que es Cristo como cabeza de la iglesia. Hay preocupación, sí, desde el inicio de la iglesia hay preocupación. Y hoy hay más preocupación. El mismo Jesús, en el libro de Marcos, en el capítulo 13, versículo 22, él dice: pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Hoy estamos viviendo todas estas cosas. Hoy hay una serie de doctrinas, pero doctrinas que nos llevan, nos conducen a lo que nosotros queremos escuchar, a lo que a nosotros nos halaga, a donde nosotros nos sentimos bien. Y entonces, como no hay una convicción de madurez en la palabra, nosotros somos presas fáciles para estas doctrinas. Hermanos, si sabemos que hemos adquirido convicciones firmes en la palabra de Dios, entonces necesitaremos tener convicciones firmes en las verdades que han sido reveladas en las Santas Escrituras. Porque, ¿saben una cosa? No basta con ser religiosos. No basta las prácticas religiosas externas, ni tampoco el conocimiento teórico e intelectual. Se necesita el discernimiento bajo la óptica de la fe. Y con este principio nos aseguramos de que vale la pena soportar las pruebas y dificultades presentes. Porque la recompensa más grande que todo lo que puede uno ganar
al rendirse es que reinaremos con Cristo en la eternidad. Imagínense, no cabe en ninguna balanza, no cabe en ninguna parte. Esperemos un poco. El tiempo está cerca. Pero ¿qué está pasando? Uno de los pecados por lo que está pasando en la iglesia hoy en día es la ignorancia de algunos miembros. Es la falta del conocimiento, que no se preocupan por conocer realmente la palabra de Dios. Y esto, ¿saben? Esto es verdaderamente trágico. Esto tiene consecuencias funestas. Sin embargo, esta es una condición que se está viendo muy general en las iglesias hoy en día, hermano. Por eso no podemos seguir siendo niños. No podemos todavía estar llenándonos de fantasías. Después de tanto tiempo, está pasando el tiempo y todavía nosotros estamos alimentándonos con leche. Todavía tenemos que tener cuidado para llevar la palabra, porque como no hay interés en las cosas de Dios, entonces quedan desorientados muchas personas. Pero ¿qué pasa? No asistimos a una escuela, no asistimos a un seminario, no asistimos a nada de eso, no nos preparamos. Continuamos en lo mismo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5 de Hebreos. Aquí vemos un hecho en el cual el apóstol le dice a estos cristianos judíos, capítulo 5 del libro de Hebreos, Hebreos. Hebreos 5, versículos 12 y 14. Aquí hace el apóstol una advertencia contra estos hombres. Dice palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, es un niño todavía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento, hay que
la palabra nos da el discernimiento. Nosotros nos damos cuenta, gracias a Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, con el discernimiento de que diferenciamos una cosa con otra. Ese discernimiento es puesto por el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros nos alimentamos de la palabra. Fíjense, estos cristianos judíos que todavía eran inmaduros, dice, después de tanto tiempo, en vez de estar enseñando a otros, pero todavía, estos no habían aplicado lo fundamental a su vida. Estos se resistían a dejar sus antiguas tradiciones. Todavía ellos hablaban de la circuncisión. Todavía ellos estaban en las cosas antiguas. Pero, ¿será que hemos cambiado nosotros? Muchos miembros de las iglesias están viviendo esto. Hoy nos encontramos con situaciones parecidas. Nos resistimos a dejar las cosas del pasado. Somos difíciles de dejar la costumbre. Nos acostumbramos tal a algo que no luchamos o que abdicamos ante la lucha. Pero solamente una entrega total a Cristo nos permite un crecimiento espiritual verdadero. Cuando nosotros nos presentamos ante nuestro Señor, ante nuestro Salvador, ante Cristo, nos presentamos como un sacrificio vivo y le declaramos: Señor, soy tuyo, soy para ti. Cuando llegamos a esa convicción, Señor, soy para tu uso y soy para tu satisfacción, entonces podremos dejar todas estas cosas que nos tenían atados, que nos tenían dominados y que tanto daño nos han hecho en nuestra vida. Hermano, es sorprendente. Yo me acuerdo que una de las cosas que me llamó mucho la atención en el Evangelio fue cuando yo leí esas palabras que dicen: conoce la verdad, que la verdad te hará libre. La verdadera libertad está en la palabra de Dios. Acordémonos, no importa la situación, el apóstol preso en una mazmorra, encadenado y con gozo. Preso pero libre. Y hay muchos que están libres, presos. Todo lo contrario. Conoce la verdad, que la verdad te hace libre. Por eso, vuelvo, que todo cristiano debe interesarse en su edificación personal, en su edificación en Cristo espiritual, conocer, apropiarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces, siendo un varón maduro, desarrollado, en crecimiento,
podemos ser útiles al crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y este desarrollo, esta unidad, este crecimiento, solamente lo da Cristo. Solamente está revelado en las Escrituras, hermanos. Aquí en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que estemos afanosos, que estemos atentos en guardar esa unidad. Dejémonos llevar por el mensaje que llega a nuestro corazón del Espíritu Santo. No pongamos barreras, obstáculos que nos creamos nosotros mismos y creemos que estamos haciendo bien las cosas. La única forma de llegar a ser un solo cuerpo es en la palabra. Cuando nosotros todos unidos, ¿verdad? Unidos espiritualmente, vamos al vínculo de la paz. Amén. Oremos, hermanos, dándole gracias a Dios por su palabra.